Bueno, muy buenas a todos y todas. Espero que estén súper bien, que los videos les estén siendo de ayuda. Ahí primero, ¿verdad? Disculparme por haber tardado tanto. Yo sé que este video lo estoy subiendo hoy lunes, cuando esta misma semana es que empiezan los exámenes. Tengan por seguro que para el próximo examen eso no va a ocurrir. Es que esta semana ha estado bastante apretado. Yo supongo que ustedes me entienden. Pero bueno, acá estamos. Bueno, hoy vamos a resolver la práctica número 4, que además es la más importante porque es la práctica de examen. Esta incluye un poquito de todo. Acá tengo yo las instrucciones y la plantilla, ¿verdad? De hecho, las instrucciones las tengo ya abiertas acá, ¿verdad? Que vamos a ver que dice, ok, práctica 4, práctica para el primer examen de laboratorio. Vienen las especificaciones, que me las voy a saltar, y vienen las instrucciones, que dice una empresa que vende servicios profesionales en publicidad ha sido vulnerada por un virus que ha afectado sus principales sistemas. Un grupo de informáticos está procurando recuperar la información y una de las situaciones más urgentes consiste en que, en un plazo de 2 días, esta empresa deberá cancelar al Departamento de Hacienda los impuestos correspondientes a sus ventas registradas mediante facturación electrónica. Se han logrado reunir los datos más generales de cada factura, los cuales le han sido entregados a usted en un archivo llamado DN103, etcétera, ¿verdad? Práctica para un examen. Para completar la información, siga las siguientes instrucciones que se detallan a continuación. Viene el ejercicio 1, que es depuración de macros, ¿verdad? Que básicamente es lo del ejercicio pasado, ¿verdad? Que era puro depuración de macros, el número 3, y que viene en el examen, ¿verdad? Para que sepan. Depuración de macros. Ubíquese en la hoja datos y presione el botón calcular montos. El objetivo de ese botón consiste en completar los datos de las columnas F y J, teniendo en consideración que el monto en colones se debe calcular para las facturas cuya moneda es dólares o euros con base en el tipo de cambio indicado por el usuario. Para aquellas facturas cuyas monedas es colones, solo debe copiarse el monto de la factura. Los impuestos varían dependiendo del tipo de cliente, de manera que se cobra un 11% para clientes físicos, un 12% para jurídicos y un 7% para extranjeros. Y luego abajo dice, ejecute la macro y para cada error que se genere realice lo siguiente. Identifique el tipo de error y registre en la columna de la hoja errores. Describa brevemente en qué consiste el error en la columna B de esa misma hoja. Especifique en la C de la misma hoja cómo debe solucionarse el error. Proceda a efectuar la corrección en la macro correspondiente de manera que el error deje de generarse. Por ejemplo, y acá viene un ejemplo, ¿verdad? Em, ok, por ahora vamos, dejémoslo así. Muy bien, dice. Entonces, ubicarse en la hoja datos, ¿verdad? Y presionar el botón calcular montos. Vamos a ver, yo por acá tengo ya abierto eso. Aquí está la hoja datos, ¿verdad? Dice que el objetivo de eso, ¿verdad? Aquí vemos que dice fecha, factura, estado, moneda, monto, cliente, ID de cliente, tipo de cliente, impuestos y monto en colones. Vemos que acá dice el monto en colones, bueno, tiene que llenar la columna F, ¿verdad? Monto en colones y la columna J, impuestos. Dice, el monto en colones se debe calcular para las facturas cuyas monedas es dólares o euros, con base en el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, acá, si acá dice moneda colones, simplemente se copia el monto, ¿verdad? Que está acá y se pasa para acá, porque ya está en colones. Si dice dólares o euros, se tiene que hacer la conversión, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cambio que uno le indique y pegarse aquí. Y los impuestos dice que si el cliente es físico, se le cobra un 11%. Acá dice el tipo de cliente, ¿verdad? Que si es jurídico un 12% y un extranjero es un 7%, ¿verdad? Yo supondría que es el por ciento del monto en colones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, voy a dar a calcular montos, a ver. Ok, ya de primeras me dice, no se puede ejecutar la macro, ¿verdad? Práctica para primer examen parcial, etcétera. Puede que la macro no esté disponible. No se puede ejecutar, eso es un error de ejecución, ¿verdad? Entonces, uno, mejor el error ir a registrarlo de una vez, ¿verdad? Que nos decían que acá en la hoja de errores registramos el error. Entonces, tipo de error, ¿verdad? Bueno, acá vemos que está validado. Entonces nos permite seleccionar en una lista de 3 datos. Eso es un error de ejecución, ¿verdad? Breve descripción del error. Ustedes pueden poner, vean, aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. O sea, no hay, bueno, más bien, no hay una forma estándar de hacerlo. Ustedes pueden escribir lo que quieran siempre y cuando se dé a entender lo que ustedes quieren decir. Por ejemplo, breve descripción del error. Yo puedo poner,
al presionar el botón para generar los datos, intenta, ¿verdad?, llamar a la macro correspondiente, pero no la tiene asignada. Por ejemplo, y aquí en corrección pongo asignar la macro respectiva al botón, por ejemplo, ¿verdad? Y así, digamos, yo con esto, en mi caso, yo con eso entiendo, ¿verdad? Entonces, así es como ustedes lo tienen que hacer. Entonces, asignamos la macro, ¿verdad? Vamos a clic derecho, el botón calcular montos, asignar macro, ¿verdad? Y es esta que dice calcular montos, ¿verdad? Porque nos suena a que es esa, ¿verdad? Aceptar. Ahora, si lo volvemos a presionar, vamos a ver. Bueno, ya ahí me tiró un error, ¿verdad? Ya me tiró un error. Dice error de compilación, ojo, que ahí no están las pistas. No se ha definido la variable. Ok. Entonces vean, bueno, para efectos de hacerlo más rápido, ¿verdad? Y que ustedes puedan tener el video todavía más rápido, no voy a ir agregando todos los errores a la hoja de errores, pero porque ya les enseñé un ejemplo de cómo hacerlo y porque yo les voy a ir diciendo cuál es el error, ¿verdad? Para que usted, y más o menos les voy a decir cómo lo podrían ustedes escribir, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que nos marcó? ¿Verdad? Vamos a ver de nuevo. Ok, error de compilación. Ok, dice, em, ok, if range de D, ¿verdad? Es igual a dólares, entonces, ojo, porque dice que aquí nos dice, no se ha definido, ¿verdad? Una variable porque, claro, lo está detectando como variable. Esto en teoría debería ser un texto, ¿verdad? Si el rango de D dice la palabra dólares, entonces que haga algo, ¿verdad? Entonces, esto está mal, ¿verdad? Esto está mal porque tiene que ser tipo texto tal como está aquí en euros, ¿verdad? Entonces, simplemente le agregamos las comillas para que lo lea, ¿verdad? Bueno, pero de paso, vamos a hacer antes, ¿verdad? De seguir como un repaso para ver qué es lo que se supone que debe de hacer esta macro, ¿verdad? Viéndola. Dice calcular montos. Variables fila como tipo byte, última fila byte. Cambio de dólar como tipo moneda, cambio de euro como tipo moneda, tipo de cambio como tipo moneda, impuesto como tipo número. A cambio de dólar y a cambio de euro le voy a asignar, bueno, voy a desplegar un input box con un mensaje que diga indique el valor del tipo de cambio de dólar o el del euro, respectivamente, para que cuando aparece un input box, ¿verdad? Para que nosotros escribamos algo y eso lo va a guardar acá en la variable tipo de cambio respectivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el input box de cambio de dólar, nosotros le vamos a poner el cambio de dólar, lo va a guardar en esa variable y el de cambio de euro lo va a guardar en la otra. Se activa la hoja facturas y busca la última fila con datos, ¿verdad? Busca la última fila con datos. Luego dice la fila 2 hasta la última fila, ¿verdad? Si el rango de, ¿verdad? Es igual a la palabra dólares, entonces tipo de cambio, ¿verdad? Es igual a cambio de dólar, ¿verdad? Else if, si es igual a la palabra euros, entonces en la variable tipo de cambio se va a guardar el cambio de euro que nosotros hayamos puesto acá arriba. Si no, el tipo de cambio es cero. ¿Por qué cero? Porque, este, bueno, mejor lo dejo ahí un toque porque ya vi que aquí hay un error también. Entonces, vamos a seguir. Rango F, ¿verdad? Es igual al rango E por el tipo de cambio, ¿verdad? O sea, claro, el rango F, ¿verdad? El monto en colones va a ser igual al monto por el tipo de cambio. Ahora, si el rango I dice físicos, ¿verdad? El rango I es donde están acá los tipos de cliente, dice la palabra físico, entonces el impuesto es igual a 0.11, ¿verdad? Si no, si el rango F dice la palabra jurídico, el impuesto es igual a 0.12, si no, es igual a 0.07. ¿Por qué? Porque si no dice físico y jurídico, pues entonces es extranjero, ¿verdad? Se cierra el if y entonces el rango J es igual al rango F, ¿verdad? El rango J es igual al rango F, que es el monto en colones, por el impuesto. Y aparece un message box que dice cálculos finalizados, ¿verdad? Ok.
Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar esto una vez más. Recuerden que acabamos, ¿verdad? Lo ideal era haber ido a registrar ese error de una vez, ¿verdad? El error, por ejemplo, tipo de error de compilación. ¿Qué pasa? Se intenta hacer, ¿verdad? En un if, por ejemplo, una validación de que si en la columna D dice dólares, haga X cosa, pero está mal porque no lo está poniendo como tipo texto, entonces agregarle las comillas para que se entienda como texto. Esa es la solución, por ejemplo. Y vamos a calcular montos, ¿verdad? Pero vemos que no está haciendo nada, ¿verdad? No está haciendo nada. Yo le doy y no hace nada. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque sí se ejecuta. O sea, yo noto en mi computadora que sí se ejecuta. Digamos, siento, el Excel trabaja como un momento, se queda como un toque en blanco, pero no está haciendo nada. Vamos a ver qué está pasando. Si no nos está tirando ningún... Ah, bueno, es que había que finalizar la macro, claro. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Ok, otro error, error de compilación. Dice next sin for. Dice next sin for, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aceptar, me marca acá. Bueno, me marca acá como el next. Pero vean la cosa, dice next sin for, pero yo veo que aquí hay un next, ¿verdad? Y es de este for que está acá. O sea, este next está cerrando este for. Entonces yo digo, bueno, pero solo hay un for aquí y aquí se está cerrando. Entonces, ¿por qué dice que hay un next sin for? Pero sí está bien, ¿verdad? Cuando dice eso y ustedes dicen, no, pero es que si hay un for y está debidamente cerrado, ¿qué es lo que pasa? Entonces el error está dentro de ese for, ¿verdad? Está acá adentro. Y puede ser que acá adentro haya también algo sin cerrar. Entonces vamos a ver. Aquí hay un if, ¿verdad? Else if, else. Luego aquí hay un if, else y un if. Entonces ven que acá arriba este if nunca se cierra. Debería tener un cierre después de este else, pero no se cerró. Entonces, vamos a cerrar ese if acá, ¿verdad? En if y detengo la macro, la pruebo otra vez, vamos a ir allá, ¿verdad? A probarla otra vez. Em, ven, y ahora sí se ejecutó. Entonces, volvemos, eso era un error de compilación, ¿verdad? Ustedes lo agregan allá debidamente con una descripción que a ustedes les parezca correcta y con un tipo, una solución, ¿verdad? Como les digo, no se los estoy enseñando porque ya les enseñé un ejemplo y para agilizar el proceso. Y además porque para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Para que ustedes sean creativos y lo escriban. Y no es necesario que todos tengan una respuesta similar. Simplemente que ustedes digan, ok, aquí lo que está pasando es esto y yo hice esto para solucionarlo. Por ejemplo, en ese caso, ok, indica, por ejemplo, la macro indica que hay un next sin for, ¿verdad? Ese es el error. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Bueno, por ejemplo, agregué el cierre respectivo a un end if que estaba dentro, a un if, perdón, que estaba dentro del for, por ejemplo. Entonces acá vean, me aparece este input box que dice, digite el tipo de cambio de dólar, ¿verdad? Lo voy a digitar. En este caso, el tipo de cambio de dólar está a 550, le voy a poner ese. Aquí en este momento no lo estamos viendo, pero eso se acaba de guardar en la variable cambio de dólar, ¿verdad? Digite el tipo de cambio de euro. Le voy a poner un poco más que el del dólar. Le voy a poner 650, ¿verdad? Aceptar. Ok, ahí me tiró otro error. Se ha producido el error 9 en tiempo de ejecución. Subíndice fuera del intervalo. Depurar. A ver. Ok, me dice esto, ¿verdad? Hasta el momento ya la macro ejecutó esto, ¿verdad? Porque justamente nos apareció el input box y el tipo de cambio. De hecho, vean, si ustedes, por ejemplo, posicionan el cursor sobre la variable, les va a indicar lo que la variable tiene. Eso sí, cuando la macro está en ejecución, ¿verdad? En este momento es porque la macro está detenida aquí. Entonces, vean, cambio de euro es igual a 650. ¿Ven? Y el de dólar es igual a 550 porque eso es lo que esta variable tiene adentro. Eso es lo que esta variable vale en este momento, ¿verdad? Ok, aquí se nos detuvo acá, dice worksheets facturas.activate. Y el problema, creo yo, es porque no existe esa hoja, facturas. La hoja es datos, no facturas, ¿verdad? De hecho, la hoja facturas ni siquiera existe. Entonces,
voy a tener la macro. Lo ideal sería ir a poner el error en este momento, ¿verdad? Y voy a cambiar. ¿Cuál error? Intenta activar la hoja facturas, pero la hoja facturas no existe. Cambiar la palabra factura por la palabra datos, por ejemplo. Ok, vamos otra vez, ¿verdad? Vamos otra vez. Calcular montos. Tipo de cambio de dólar 550. Tipo de cambio del euro 650. Cálculos finalizados. Ojo, cálculos finalizados, pero no hizo nada, ¿verdad? O sea, esto sigue en blanco. Vamos a ver qué está pasando. No dio errores. Entonces significa que es un error de procesamiento. O sea, algo está bien aquí. Digan, bueno, más bien, ya toda la macro está bien. La computadora la entiende, pero estamos haciendo algo mal, ¿verdad? O sea, estamos poniendo procedimientos que son debidamente escritos, pero que está incorrecto basado en lo que queremos hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? De hecho, ya acabo de ver el error. En esta misma fila, vean, porque a última fila, ¿verdad? Le estamos diciendo, ok, el comando, ¿verdad? ActiveSheet.cells, etcétera, pero vean que le estamos diciendo que cuente la última fila con datos en la columna F, ¿verdad? Y si nos vamos aquí, vemos que en la columna F no hay nada. Ven, aquí no hay nada. Entonces, ¿cómo vamos a poner a contar la última fila de datos en una columna que está vacía? No, ¿verdad? Entonces podemos poner cualquier otra columna que sí tenga datos para que nos diga cuál es la última fila. Por ejemplo, voy a poner la E, ¿verdad? La E. Eso es un error de procesamiento porque el comando estaba bien escrito, ¿verdad? Solamente que está buscando la última fila con datos en una fila que no hay datos. Entonces, vamos a proseguir, a ver. Vamos a proseguir. Vuelvo a darle calcular montos, ¿verdad? Digite el tipo de valor del dólar, 550. Tipo de euro, 650. Cálculos finalizados. Ok, ahora sí me hizo algo. Ahí me hizo algo, ¿verdad? Aceptar. Pero, evidentemente, hizo cosas mal. Porque, si ustedes notan, vean, por ejemplo, todos los que son en colones me puso cero, ¿verdad? El del dólar y el del euro, vamos a comprobarlo de una vez para ver si lo puso bien. Abro la calculadora para ver. Vamos a usar la calculadora. Y dice, por ejemplo, ese de dólares son 110,43 por 550, que fue lo que yo le puse, me debería dar 60,736,5. Y sí, sí, sí me lo dio, ¿verdad? Hay un redondeo diferente, pero sí me lo dio, ¿verdad? 60,735. Luego, el euro, que es 114,29 por 650, debería darme 74,288,5 y me dio 74,285,71. Sí me lo da. Un toque tal vez de redondeo diferente por algunos decimales, pero sí me lo da, ¿verdad? Entonces, todo bien. Pero el problema está con el monto en colones, ¿verdad? Que me está poniendo cero. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a ver. Y nos venimos acá, ¿verdad? Nos venimos acá. Y vemos que el problema es que tipo de cambio le está asignando un cero, ¿verdad? Tipo de cambio le está asignando un cero. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que acá, bueno, digamos, acá vemos que el if, si dice la palabra dólares, le agrega, ¿verdad? A la variable de tipo de cambio, el cambio de dólar del input box. Si dice euros, lo mismo, pero con el cambio de euro. Y si no, le agrega un cero, ¿verdad? Entonces vemos que acá el problema es que acá en el range, ¿verdad? Range de F, en el range de F, lo que pone es el rango de E multiplicado por el tipo de cambio, ¿verdad? Y resulta que el tipo de cambio, como, o sea, si es dólares, agrega el de dólares, si es euros, agrega el de euros, si no, si es colones, ¿verdad? Agrega un cero, en este caso. Y entonces, claro, a multiplicar algo por cero, da cero, ¿verdad?
Al multiplicar algo por cero da cero. Entonces, esto no debería de agregar aquí un cero. Debería agregar un uno, ¿verdad? Para que multiplicado por uno, digamos, el rango E, que es donde está el monto en colones multiplicado por uno, dé lo mismo. Porque decía que si era colones, simplemente se tenía que trasladar al mismo monto. Entonces, ya cambiamos esto por un uno. Vamos a comprobar si efectivamente funcionó. Voy a hacerlo de nuevo. Calcular montos, tipo de cambio de dólar 550, tipo de cambio de euro 650. Dice cálculos finalizados. Ahora vemos cómo efectivamente era el monto en colones se trasladó, ¿verdad? Exactamente como tiene que ser. En este caso, ¿verdad? Eran 80.000, son 80.000, 350.000, son 350.000, 70.000, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta parte quedó bien. Ahora, lo que quiero averiguar es si los impuestos están bien, ¿verdad? Porque los impuestos eran, em, vamos a ver, quiero ver aquí, eran 11% físicos, 12% jurídicos, 7% extranjeros. Vamos a ver, 11% físicos. Entonces, 80.000, ¿verdad? Por el 11%, perdón, sería por 0.11. Me debería de dar 8.800. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Por lo tanto, los físicos están bien. Vamos a buscar uno que sea extranjero. Ya lo vi aquí abajo. Dice que es extranjero. Son 95.900. Voy a hacer esta calculadora más pequeña. Dice que es extranjero, son 95.000. Vamos a ver, 95.525. Perdón, 96 más bien. 96.525. Y los extranjeros era por el 7%, ¿verdad? Entonces, por 0.07 me debería dar 6.756,75 y sí, eso fue lo que me dio acá. Entonces, eso también está correcto. Por último, vamos a buscar un cliente que sea jurídico. Acá hay uno, ¿verdad? En esta fila hay un cliente jurídico. Vamos a comprobar. Dice que ese cliente jurídico son 80.000, ¿verdad? Serían 80.000 por el 12%, por 0.12, debería de darme, dice que debería darme 9.600, pero si ustedes ven, me está dando em, 5.600, entonces está mal, ¿verdad? Está mal, no me está multiplicando por lo que me tiene que multiplicar. Vamos a ver, sí, es el único jurídico que veo aquí, que es este que está acá, pero está malo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué está pasando en la macro. Y vemos, vamos a ver. Físico 0.11, jurídico 0.12. Bueno, no, sí está bien el monto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Por impuesto. Sí está bien, debería de hacerlo bien. No, mentira. Ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé cuál está el error. No es aquí, es más bien aquí. Porque ven, aquí es, si el rango I dice la palabra físico, ¿verdad? El rango I es este, entonces agregue eso. Pero acá lo que me está diciendo, si el rango F dice la palabra jurídico, agregue a la variable impuesto 0.12. Pero es que en el rango F lo que está es el monto en colones, ¿verdad? Entonces, esto está mal, esto es un error de procesamiento, ¿verdad? No es en la columna F, es en la columna I. Ok, ahora sí, vamos a ejecutarlo de nuevo, a ver. El cliente jurídico. Calcular monto, ¿verdad? Otra vez, 550. Tipo de cambio del euro, 650. Cálculos finalizados. Voy a buscar el cliente jurídico que está aquí.
Bueno, este es un no, era este más bien. Este que está aquí. Y vemos que ahora sí me pone 9600, que era lo que me tenía que poner desde un inicio, ¿verdad? Entonces, sí está bien. Ok, ya con eso, como todo funcionó perfecto, significa que ya la macro está bien. Entonces, bueno, los errores que nos hayamos ido encontrando, los tuvimos que haber registrado, ¿verdad? En la parte de errores. Entonces, para que ustedes vuelvan, ¿verdad? Un repasito. La misma macro normalmente, si son errores de compilación o de ejecución, nos dice error de ejecución, error de compilación. Cuando son errores de procesamiento, no dice, por ejemplo, este era un error de procesamiento. O sea, la macro estaba bien, pero no estaba haciendo el cálculo que debería de hacer. Entonces es un error de nosotros, digamos, como decimos de capa 8, que nosotros lo pusimos mal. El código está bien, pero pusimos mal la multiplicación o el monto por el que hay que multiplicar, etcétera. Entonces, eso sería, ¿verdad? Con esa parte, vamos a seguir con la siguiente, ¿verdad? Perfecto. Instrucciones acá, dice. em, Ok, ahora dice, nuevamente en la hoja datos presione el botón trasladar facturas. El objetivo de este botón consiste en desplegar el formulario traslado FRM para su ejecución. Ejecute el formulario y para cada error que se genere realiza lo siguiente, lo mismo que en la actividad anterior. Identifique el tipo de error y registre en la columna A de la hoja errores. Describa brevemente en qué consiste el error en la columna B de la misma hoja. Especifique en la columna C de la misma hoja cómo debe solucionarse el error. Proceda a efectuar la corrección en la macro correspondiente de manera que el error deje de generarse. Entonces, bueno, nos dicen que ese botón lo único que tiene que hacer es desplegar el formulario, ¿verdad? Nada más. Entonces voy a presionarlo a ver y vemos que me da un error. Dice, no se ha definido sub o función. Es un error de compilación. Ok. Primero, este código de aquí, ignórenlo porque ustedes no lo van a tener. Fue que yo lo hice, digamos, antes de empezar el video. Pero ese código ustedes no lo tienen. Ustedes van a tener solo este. Y vemos que nos da error acá, ¿verdad? Porque se ejecuta la máquina y nos da un error acá. Y es porque está mal escrito esto, ¿verdad? Recuerden que para uno agregarle, bueno, tipo CMB, uno asume que es un combo box, ¿verdad? Pero recuerden que para agregar datos, el comando es el nombre tipo cmb.add_item, ¿verdad? No espacio. Entonces, agregamos el punto acá, ¿verdad? Igual en este otro, igual en este otro, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver. Ahora sí ya el formulario se ejecutó, ¿verdad? Y bueno, es un formulario pequeño, solo tiene una etiqueta acá, un cuadro combinado, y supongo que eso le cargaba aquí la palabra aceptada, pendiente o rechazada del cuadro combinado. Entonces, el error era eso, nada más, ¿verdad? Pero igual había que registrarlo en la pestaña de errores, ¿verdad? Ok, entonces eso era la parte B. Vamos con la parte del ejercicio número 2 que dice programación. Acceda al formulario traslado FRM y genere una macro que, cuando el usuario presione el botón trasladar BTN, efectúe lo siguiente. Verifique que el usuario haya seleccionado un estado de facturas para ser trasladadas. Ok. Copie los datos correspondientes a la fecha, el código de la factura, el monto en colones, el cliente y los impuestos de aquellas facturas cuyo estado es el seleccionado por el usuario en la hoja cuyo nombre coincide con dicho estado. Al finalizar el traslado, indique cuántas facturas fueron trasladadas. Por último, salve el archivo con los cambios efectuados. Ok, entonces, vamos a ver. Eh, Primero, dice que cuando nosotros toquemos este botón, verifique primero, ¿verdad? Si hemos seleccionado un estado de las facturas. Luego, que agarre todas las facturas de aquí, ¿verdad? Del estado que nosotros seleccionamos. O sea, si seleccionamos aceptada, que agarre todas las aceptadas. Si seleccionamos rechazadas, todas las rechazadas y así. Y las pegue en la hoja que nosotros hayamos seleccionado. O sea, si seleccionamos estado aceptada, que la pegue en la hoja aceptada. Que además pegue solamente esto, ¿verdad? La fecha, la factura, el monto en colones, el cliente y los impuestos. Y que además indique cuántas facturas se trasladaron y también que nos genere, que salve el archivo, perdón.
Entonces, vamos a ver. Eso, entonces, hay que programarlo pues en este botón, ¿verdad? Es el único botón que hay. Cuando presionamos el botón, se ejecute. Ya yo la hice, es esta, no es tan larga como podría parecer. Entonces, les voy a explicar qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ok, primero definí varias variables que voy a necesitar. Fila escritura, fila lectura, última fila y cuantas. Todas esas como tipo integer. Ok, ¿por qué necesito esas? Bueno, fila escritura es para ver en qué fila yo voy a pegar los datos, ¿verdad? Fila lectura es en qué fila yo empiezo a leer los datos para copiarlos, ¿verdad? Y última fila es la última fila con datos. De hecho, fila lectura y última fila trabajan juntas. Es para ver en qué fila yo empiezo a leer los datos hasta cuál última fila los empiezo a leer, ¿verdad? Esas dos variables me van a dar el rango de las filas a copiar y luego la variable fila escritura me va a dar cuál es la fila donde voy a pegar las cosas. La variable cuántas como tipo de integer me va a ayudar a ir contando cuántas facturas yo estoy trasladando para al final decir cuántas fueron, ¿verdad? Luego, variable factura, cliente y moneda como tipo string. ¿Por qué factura, cliente y moneda? Pues son datos que tenemos que trasladar. Y porque la factura que está acá, ¿verdad? Esto no podemos decir que es un número, ¿ven? Porque tiene letras. Entonces hay que agarrarlo como tipo texto. Moneda, no lo pongo como tipo moneda porque es esta columna, ¿verdad? Es colones, euros, etcétera. Entonces, esto es un texto. La copio como tipo texto. Y el cliente que está acá también es un texto. Entonces, eso lo copio como tipo texto, ¿verdad? Para guardarlo en esas variables y después pegarlo. Variable fecha como tipo date, ¿verdad? Tipo fecha para agarrar la fecha de acá, ¿verdad? Yo estoy poniendo las variables que yo voy a necesitar para pegar los datos aquí, solo eso, ¿verdad? Fecha, factura, monto en colones, cliente e impuestos. Pero luego la variable monto y la variable impuestos, eso sí los dejo como tipo currency, ¿verdad? Como tipo moneda, porque son monedas, ¿verdad? El monto en colones es moneda y el monto impuestos es moneda. Ok, esas son las variables que yo necesito. Luego, vean la cosa. Primero hago la validación, ¿verdad? Que nos decía que había que validar si yo seleccioné un tipo de factura. Entonces, if tipo cmd.value es igual a vb null string, ¿verdad? O sea, es igual a vacío, no he seleccionado nada, entonces se despliega un mensaje que dice, por favor, indique el estado de las facturas por trasladar. Ese mensaje es, digamos, yo lo inventé. Ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Si no, o sea, eso pasaba si estaba vacío. Si no está vacío, pasa esto otro, ¿verdad? Porque, bueno, yo quiero, siempre lo explico, pero voy de nuevo porque yo quiero que ustedes queden claros, por ejemplo, cómo es que funciona un if. Porque recuerden que la estructura de en que uno hace las cosas importa. Por ejemplo, recuerden varias cosas. Número uno, el código se va leyendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Número dos, por ejemplo, el if, esto es, si esto se cumple, ¿verdad? Pasa esto. Y si eso se cumple, entonces todo esto se lo brinca, ¿verdad? Todo esto se lo brinca. Hasta aquí, hasta el enif. Ahora bien, si, o más bien, o sea, en ese if se me olvidó cerrarlo, mira. Voy a cerrarlo acá abajo. En if, de una vez, para que no me dé error ahora. Porque este en if es el cierre de este otro if. Ok, si esto pasa, ¿verdad? Se brinca todo esto que está dentro del if hasta acá, ¿verdad? Entonces, si está vacío, nada más me va a poner este mensaje y no va a hacer nada más. Si no se cumple esto, ¿verdad? Por eso el else, si no se cumple esto, entonces pasa esto otro, ¿verdad? Ahora, supongamos que sí es diferente de vacío. Entonces, activo la hoja, ¿verdad? Worksheets tipo cmb.value.activate. Ojo con esto, porque creo que es la primera vez que lo hacemos así. ¿Por qué no pongo el nombre de la hoja? Porque yo no sé qué hoja es la que yo quiero activar. No es una específica.
Recuerden que nos decía que había que pegar las facturas, depende del tipo de la hoja que yo tenga seleccionada. Entonces, si yo tengo seleccionado pendiente, tiene que pegar las facturas pendientes en la hoja pendiente. Si tengo seleccionado aceptada, acá, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, active la hoja aceptada, ¿verdad? Porque esta no es la hoja que yo voy a activar siempre. Por eso yo le digo worksheets y cuando me pide el nombre de la hoja le digo, bueno, utilice lo que tiene el cuadro combinado tipo cmb.value, o sea, el valor. Entonces, si en el cuadro combinado nosotros seleccionamos aceptada, aquí sería como decir aceptada, ¿verdad? Por lo tanto, la hoja que se va a activar es aceptada. Lo mismo con pendiente y lo mismo con rechazada, ¿verdad? Para que se active la hoja que nosotros queremos que se active según las facturas que seleccionamos en ese cuadro de texto. Ahora voy a buscar cuál es la fila donde yo voy a pegar, ¿verdad? Entonces, fila escritura, ¿verdad? Busco, ¿verdad? ¿Cuál es la fila? ActiveSheet.cells, Le sumo más uno, ¿verdad? Porque recuerden que no es la última fila con datos, que sería la uno, sino es la primera vacía. Entonces sería la 2, ¿verdad? Entonces dice, ok, el comando me devuelve esto, le sumo más uno, me tira la 2, ¿verdad? Aquí voy a pegar los datos. Ya tengo en cuál fila voy a pegar los datos, ¿verdad? De la hoja respectiva. Ahora, activo la hoja datos, ¿verdad? Worksheets datos.activate y busco cuál es la última fila con datos, ¿verdad? Y lo guardo en la variable última fila. Entonces, datos, ¿verdad? Activo esta. Por ejemplo, en este momento ya, digamos que activamos aceptada, porque eso es lo que teníamos, ya tengo cuál es la fila donde voy a pegar, va a ser la 2. Ahora, activo la hoja datos. Busco cuál es la última fila con datos para establecer el rango de qué datos tengo que copiar, ¿verdad? Y entonces luego viene el for, ¿verdad? For fila lectura, que es ahora sí el rango, ¿verdad? La fila lectura va a ser de 2 hasta última fila, ¿verdad? 2 porque es donde empiezan los datos, ¿verdad? Entonces ya tengo el rango donde voy a copiar. Entonces, vean, ojito. Otro if. If el range de C de la fila respectiva, o sea, el range de C es donde está el estado de las facturas. Si el range de C es igual al valor del cuadro combinado tipo CMB, o sea, por ejemplo, si es aceptada, porque estamos asumiendo que es que yo seleccioné aceptada, ¿verdad? Si es aceptada, entonces fecha, ¿verdad? En la variable fecha voy a guardar el rango A de la fila lectura, porque fila lectura es el rango, ¿verdad? El que estamos copiando. Voy a guardar el rango A. ¿Por qué? Porque es donde está la fecha. Y así con las demás variables. En la fila factura, en la variable factura, perdón, voy a guardar el rango B. En la variable moneda voy a guardar el rango D. En monto guardo el rango F. En cliente el G y en impuesto el J, ¿verdad? Porque es donde están esas cosas respectivas. Ahora bien, vuelvo a activar la hoja, ¿verdad? Worksheets tipo cmb.value. Active, ¿verdad? Para que se active la hoja, que supongamos que yo seleccioné aceptada, entonces se va a activar la hoja aceptada. Entonces, en este momento, ok, ya copiamos los datos de aquí, activo la hoja aceptada y entonces digo, es similar a esto, pero al revés, porque ahora no estamos copiando los datos. Recuerden que lo de la derecha se guarda en la izquierda, ¿verdad? No estamos copiando los datos de las celdas en las variables, sino al revés. Ahora vamos a poner las variables en las celdas. Entonces, en el rango A, pero no en la fila lectura, sino en la fila, mira, lo puse mal. No es en la fila lectura, sino es en la fila escritura, ¿verdad? Porque esa es la fila donde se van a pegar los datos, ¿verdad? Ya nosotros habíamos dicho que esa fila ya la habíamos buscado, ¿verdad? Arriba. Y entonces en esa fila es donde se van a pegar los datos. Entonces, fila escritura, ¿verdad? En la A se pega la fecha, en la B se pega la factura, en el C el monto, etcétera, ¿verdad? Según corresponda aquí. Luego, en la variable cuántas, ¿verdad? Recuerden primero que esto es un for, ¿verdad? Esto se repite una vez, después otra, hasta que complete todas las filas de la 2 hasta la última que haya. Entonces, supongamos esta es la fila 2, ¿verdad? Dice, ¿cuántas? ¿Qué voy a poner en la variable cuántas? Bueno, cuántas va a ser igual a la variable cuántas más uno.
Y como esta es la primera fila, el primer bucle, digamos, la variable cuantas en este momento vale cero, ¿verdad? Entonces yo le estoy diciendo que es igual a cuantas más uno, o sea, a cero más uno. Entonces va a ser uno, ¿verdad? En este momento. ¿Por qué hago esto? Porque estoy contando cuántas filas estoy pegando, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí decía cuántas facturas estoy pegando. Entonces, solo se pega una factura si todas estas validaciones del if, ¿verdad? Son correctas. Entonces, aquí ya dije, ok, se pegó una, ¿verdad? Entonces, ya llevo una, ¿verdad? Luego, a fila escritura, que es la fila donde yo estoy pegando, le voy a decir, es fila escritura más uno. ¿Por qué? Porque en este momento fila escritura, según habíamos hecho acá arriba, ¿verdad? Fuera de este for, era la fila, por ejemplo, en este caso la 2. Entonces estamos pegando en la fila 2. Pero yo no quiero que el siguiente dato se pegue en la fila 2. Entonces yo le digo, bueno, fila escritura, que en este momento vale 2, es igual a fila escritura más uno, o sea, 3, para que en el siguiente bucle del for ya no se pegue en la 2, sino que se pegue en la 3, ¿verdad? Y luego, worksheets datos.activate. ¿Por qué activo datos al final? Porque, digamos, viene aquí el for, ¿verdad? Ya se pegaron y en este momento la hoja que está activada es esta. Entonces, activo otra vez la hoja datos para que él se venga aquí, ¿verdad? Para que vuelva a hacer esto, ¿verdad? Otra vez, if range, ¿verdad? De la fila, en este caso es la fila 3, y entonces se repite otra vez, se le suma a cuántas, más uno otra vez, que ya llevábamos uno, ahora serían dos, a la fila escritura se le vuelve a sumar uno para que ahora sea la fila 3 donde se va a pegar y así se repite. Cuando se repitan todas las filas, que supongamos que sean 50, ya se cierra el if, ¿verdad? El if de acá, se cierra el next, ¿verdad? Aparece, bueno, se cierra el for, perdón. Se pone el mensaje, se han trasladado, ¿verdad? Un texto concatenado con la variable cuantas para que me muestre el número que la variable al final contó, concatenado con otro texto que dice facturas. Y el comando para guardar el archivo, thisworkbook.save, ¿verdad? Ahí está, según nos decía las instrucciones. Entonces, ese código ya estaría listo, pero lo vamos a probar a ver si funciona, ¿verdad? Vamos a ver. Yo lo quiero probar. Dice, trasladar facturas. Vamos a trasladar las aceptadas primero, ¿verdad? Efectuar traslado. Ojo, porque me salió un error, ¿verdad? Vamos a ver qué está pasando. Depurar. Dice, ¿cuál es el error aquí? Fila escritura es igual a ActiveSheet.sales browse.count. Vamos a ver cuál es el error aquí, porque no. Vemos que ve, por ejemplo, aquí en Worksheet sí se está apareciendo la palabra aceptada porque es lo que tiene el combo box. Pero, ¿cuál es el error acá? Déjenme ver, voy a revisar un momento. Ok, creo que era que estaba mal escrito. Voy a probarlo de nuevo a ver. Creo que aquí estaba mal escrito el sheet. Vamos a ver. Entonces, trasladar facturas. Aceptada. Efectuar traslado. No, otra vez el error. Vamos a ver entonces qué está pasando. Ok, creo que ya ahora sí lo arreglé también, porque acabo de ver que el error no me lo dio esta vez en la fila escritura, sino en la última fila, entonces también creo que esto estaba mal, creo que lo había escrito mal. Vamos entonces a probar de nuevo, a ver, vamos a ver, dice trasladar facturas, ¿verdad? Aceptada, efectuar el traslado, otra vez un error. Ok, vamos a ver cuál es el error que me está tirando aquí. Ah, bueno, ¿cuál era? No lo vi, dice. Se ha producido un error 104, error en el método range del objeto global. Ok, vamos a ver qué está pasando. Ok, esto es porque,
Esto debería decir fila lectura. Fila lectura. Muy bien. Vamos a probarlo de nuevo. Ok, aceptada. Efectuar traslado. Ven. Ok. Ahí el Excel se hace raro porque hace todos esos cálculos, ¿verdad? Y dice, se han trasladado 77 facturas. Esas eran las facturas que eran aceptadas, ¿verdad? Que tenían el estado aceptadas. Le voy a aceptar y yo quiero ir a ver, ¿verdad? Quiero ir a ver si de verdad se trasladaron. En aceptadas, aquí están, ¿verdad? Aquí están las facturas y son, sí, son 77, bueno, 78, pero es que hay una fila que es esta, entonces no cuenta. Ok, ahí están esas, ¿verdad? Ahora yo quiero que se trasladen todas las demás. Vamos a hacerlo. Con las pendientes, son 13, se trasladaron. Y ahora con las rechazadas, son 7. Y ya se trasladaron. Vamos a ver. Pendientes, ahí están. Aceptadas, rechazadas. Muy bien. Entonces, sí funcionó, ¿verdad? Funcionó perfecto. Bueno, perfecto no, ¿verdad? Ahí tenía unos errorcillos que tuvimos que corregir. O que yo tuve que corregir al menos. Pero así quedaría, ¿verdad? Ahí está la macro. Entonces, bueno, eso sería todo, ¿verdad? Espero que les sirva de muchísima ayuda. Este video es como el más importante de todos porque es la práctica de examen e incluye un poco de cada cosa. Entonces, ojalá le puedan sacar mucho provecho. Y ya saben, cualquier duda o consulta que tengan, me pueden escribir al correo electrónico que está ahí en la descripción del video o a mi número de teléfono. Espero que les sirva en serio de mucha ayuda y nos vemos entonces en el próximo.